2622. Ejemplo, constelación esquizofrénica del cerebelo con frecuentes recaídas a causa de peleas con los padres, madre y padre igual a pareja. Vemos el pecho de esta paciente de 30 años que, en general, sería considerado bonito desde el punto de vista estético. Partiendo de esta imagen no es todavía posible deducir cómo se llega a esa belleza y a qué fuertes variaciones está sometida. Esta joven mujer tiene en los dos pechos un proceso que designaremos en la fase activa como recaída de un tumor adenoideo de la mama a izquierda, conflicto de preocupación, pelea por la madre, y a la derecha, conflicto de preocupación, pelea por el padre, y en la fase de reparación como tuberculosis del pecho. Eso produce la belleza de los pechos duros. Cada 3 o 4 semanas los padres de la muchacha, que todavía vive con ellos, se pelean furiosamente. La paciente se queda allí, temblando e incapaz de hacer nada, como muerta, según dice. Normalmente un día después los padres ya se han reconciliado, hasta la próxima pelea. Pero la paciente necesita 3 o 4 días antes de abandonar su rigidez emotiva. Es decir, que durante 3 o 4 días tiene una recaída activa de 2 conflictos. Un conflicto hija-madre para el pecho izquierdo y un conflicto del compañero, padre, para el pecho derecho. Eso le sucede desde hace años. El despertar de la rigidez emotiva es señal de la solución del conflicto. Al mismo tiempo aparece una TBC que produce nuevamente líquido en las cavernas del seno y, en la práctica, hincha las dos mamas con el líquido, por caseificación. Después los pechos se desinflan de nuevo hasta la próxima pelea de los padres. La joven mujer, por supuesto, no tiene ninguna pelea con los padres, sino que los ama profundamente. Precisamente por esto las peleas de los padres provocan en ella un doble conflicto. A esta paciente le querían amputar urgentemente los 2 pechos. Ahora gracias a la nueva medicina ella ya sabe por qué los pechos se le hinchan y que no hay motivo para caer en el pánico. Actualmente, la paciente se encuentra de nuevo en la fase de justo después de una pelea mensual particularmente violenta, de la que los padres tenían y tienen cada mes y que, evidentemente, necesitan. Por eso los pechos están en este momento extremadamente hinchados. Así aparece en el TAC cerebral una constelación esquizofrénica del cerebelo con recaídas crónicas. En la imagen de al lado hay justo una nueva fase PCL. Ahora que sabemos cuándo y por qué sucede esto, estamos en la posición de explicar a la paciente estas alteraciones. TAC de los pechos de la paciente colgando. Se han marcado en rojo las partes líquidas en caseificación tuberculosa de los 2 senos, que producen el aspecto duro en cada fase de reparación tras la recaída conflictiva. En comparación con la imagen precedente, aquí se pueden reconocer las cavernas de líquido tuberculoso, ver las marcas. Si los padres no pelearan más la paciente, después de algunos meses tendría los pechos caídos. Las cavernas se vaciarían y se colapsarían. 2623. Ejemplo, constelación esquizofrénica del cerebelo a causa de una operación mediastínica prevista. A este paciente se le diagnosticó una úlcera de los arcos branquiales en fase PCL, es decir, quistes en la fisura del arco branquial tras un conflicto resuelto de miedo frontal. El diagnóstico de la medicina oficial reza linfoma no Hodgkin. Le dijeron que le debían realizar una gran operación en el tórax para llegar hasta el mediastino por los 2 lados. Esto fue un gran choque para el paciente. La operación se realizó después de este TAC. El paciente murió en la fase PCL debido a fuertes derrames en la pleura por los 2 lados. FH bien visible en ambos lados en los 2 relés de la pleura en actividad. Los conflictos dependían de la sensación de un ataque a ambos lados del tórax, a nivel orgánico se correspondía con mesoteliomas pleurales en los 2 lados. 263. La constelación esquizofrénica de la médula cerebral. La estructura entera del encéfalo, médula y corteza, se basa en principio en la estructura del cerebelo o en el principio de este. La inervación va siempre cruzada del cerebro al órgano. Un lado del cuerpo, en los diestros el derecho, en los zurdos el izquierdo, es el lado del compañero, el otro lado del cuerpo, en los diestros el izquierdo, en los zurdos el derecho, madre-niño o padre-niño, o hija-madre o hijo-madre. Por ejemplo, el significado conflictivo de la rodilla es diferente, en las personas diestras la rodilla derecha es la de la pareja, mientras que la izquierda es la que tiene que ver con un niño o con la madre. En los zurdos es todo al contrario evidentemente. La excepción es cuando una extremidad es alcanzada,
por ejemplo, en un accidente. Consiguientemente también el comportamiento biológico en la sociedad sigue el modelo del encéfalo, o mejor, el programa del encéfalo. A esto se añade el hecho de que los órganos directos del cerebelo y los órganos directos de la médula cerebral pertenecen todos al mesodermo. 2631. El sistema óseo sano es signo de la estima intacta de sí mismo. Los órganos directos de la médula cerebral son esqueleto, nódulos linfáticos, arterias, venas, musculatura, estriada, así como las células intermedias que producen hormonas, del ovario y del testículo y la parénquima renal que produce la orina. En la tabla psique cerebro-órgano vemos que el sentido biológico de este grupo se cumple solo al final de la fase de reparación. Los conflictos biológicos son casi conflictos de lujo con los que el organismo se permite el lujo de que suceda un programa EBS que solo al final se justifica en previsión de casos análogos en el futuro. 2632. El doble conflicto biológico de desprecio de sí mismo igual a megalomanía. Por la vía puramente empírica sabemos, desde que existe la nueva medicina, que el hombre y los animales, cuando tienen en las dos mitades del cuerpo osteólisis esquelética a causa de un conflicto de desprecio de sí mismo, muestran una denominada megalomanía respecto a la madre o al niño y respecto a la pareja. En el pasado la megalomanía estaba considerada por los psiquiatras como un delirio particularmente grave, porque hacía perder el sentido de la realidad de un modo claro. Napoleón, Alejandro Magno o César fueron a menudo el ejemplo de locura de nuestros pacientes. Obviamente no sabíamos cómo tratarla. Ahora finalmente comenzamos a comprender que aquí está en curso un proceso biológico completamente consentido. ¿Qué joven no ha querido ser un gran caballero o Rambo, y qué muchacha no ha querido ser una princesa o la emperatriz, Isis? Nuestros ídolos o ideales no están muy lejanos de la megalomanía, al menos como principio. El paciente que se siente no estimado por sí mismo en los dos lados del cuerpo o en los respectivos lados cerebrales opuestos no tendrá todavía posibilidades de recuperación. Ha caído en su orden jerárquica bien respecto al niño o a la madre, bien respecto a su compañera. Con esta perspectiva catastrófica la madre naturaleza le procura una auténtica posibilidad por medio de la megalomanía, no solo puede casi sacarse por los pelos del pantano por sí solo, sino que se evita también la progresión de la osteólisis. Por el momento esta es la salvación. Su entorno sabe que no hay que tratarlo como un Napoleón verdadero y peligroso, sino que su megalomanía vale solo para él mismo. Su posibilidad es la siguiente. En un cierto punto las correlaciones, probablemente, se ponen a su favor. Por ejemplo, el tenista joven contra el que uno había perdido en la final ahora es demasiado viejo y entonces deja de ser un adversario. Así el afectado puede resolver, en primer lugar, un conflicto, desvalorización de sí mismo por no ser competente, por el compañero. Después puede trabajar en la otra desvalorización de, por ejemplo, su prestigio derrumbado ante los ojos de la madre, e intentar resolver el conflicto restante, por ejemplo volviéndose indispensable para la madre. Después de la solución de un conflicto de desvalorización de sí mismo la megalomanía desaparece sin dejar huellas. Naturalmente hay también casos en los que no se puede resolver de golpe el conflicto, en particular cuando hay continuamente nuevas recaídas, de tal manera que los dos conflictos vuelven a estar siempre activos en breve tiempo y entonces también la megalomanía se reproduce continuamente. Todavía no estoy en posición de decir si existe también una megalomanía sexual coincidente con una necrosis intercalada bilateral del testículo del que resulta una impotencia temporal. Y si existe una megalomanía inherente a la eliminación de líquidos coincidente con una necrosis del parénquima renal bilateral e hipertonía. Para poderlo decir tendría que examinar una serie de casos de los cuales todavía no he podido disponer. Es importante subrayar lo siguiente, la denominada megalomanía no es para nada rara. Obviamente se pueden ver afectadas también partes totalmente distintas del esqueleto, pero no gemelas, a la derecha y a la izquierda. De ello siempre sale una megalomanía. Por ejemplo, si en el pasado la medicina tradicional, para un diagnóstico de cáncer le hubiera hecho a un paciente un pronóstico de mortalidad del 98%, entonces aquel pobrecillo habría tenido también, normalmente y entre otras cosas, las denominadas metástasis óseas. En la nueva medicina, donde no se hacen semejantes pronósticos porque son objetivamente falsos, estamos en posición de reconstruir con exactitud en los casos de la medicina oficial, que osteólisis que afectaban a un determinado lado pertenecían al conflicto de desvalorización, niño, madre o pareja, basándonos en el contenido.
La megalomanía normalmente se acaba por el hecho de que el pobrecillo sueña con estar sano de nuevo y ser admirado de todos los que tiene a su alrededor, hijos y pareja. El alma de nuestros pacientes se vuelve todavía más complicada en los detalles y matices, pero a la vez también más fácilmente comprensible. Si nos encontramos, por ejemplo, frente a un futbolista que tiene osteólisis cerca de las articulaciones en una o en las dos rodillas, sabemos al momento que puede tener, o incluso que ha tenido una megalomanía deportiva. Sueña despierto con ser Pelé o por lo menos jugar en la selección nacional. A pesar de eso tenemos que saber que esta manía deportiva es un proceso biológicamente muy sensato y por eso lo tenemos que tomar en serio. La desvalorización de sí del lado madre, niño, en los diestros en el lado izquierdo del cuerpo, significa que él quería, y no podía, impresionar a sus padres con su deportividad y, en el lado derecho, rodilla derecha, que quería impresionar al compañero y ni siquiera en este caso lo conseguía. Dar consejos aquí es un ejercicio de gran responsabilidad. Mientras que los conflictos están activos en los dos lados, las osteólisis están presentes probablemente de un modo limitado. Pero si el paciente resuelve el conflicto de un lado y no consigue resolver el del otro, probablemente el proceso necrótico que provoca la osteólisis se verá acelerado. La constelación esquizofrénica de la médula ósea es una especie de protección para el paciente y no se debe jugar con ella desconsideradamente. Para estos pacientes se necesitan las manos de un experto. Todavía hay que verificar la suposición de que probablemente una constelación esquizofrénica de la médula cerebral produzca poca o poquísima masa conflictiva, análogamente a las relaciones de los programas CBS directos de la corteza cerebral en los conflictos de los respectivos hemisferios, y que la osteólisis crecería menos rápidamente. De hecho, el superprograma especial de la megalomanía, con respecto al sentido biológico al final de la fase de reparación, tiene una intención totalmente distinta que las constelaciones esquizofrénicas de la corteza. La constelación esquizofrénica de la médula cerebral, por ejemplo la megalomanía, tiene la siguiente intención: reconstrucción de la estima destruida de sí mismo, recalcificación bilateral del esqueleto, sanación. Esta intención es diferente de la de las constelaciones de la corteza cerebral, que encuentran el propio sentido biológico en el contenido de los dos programas CBS en la fase de conflicto activo. Corte esquemático del TAC de la médula 2.6.3.2.1. Ejemplo con dos quistes ováricos y megalomanía. Esta paciente de 53 años tiene desde hace 6 años estos dos quistes indurados en los ovarios. El izquierdo depende directamente del relé cerebral derecho, imagen de abajo, y el de la derecha directamente del relé cerebral izquierdo. La paciente, que al principio fue presionada de muchas formas por la medicina oficial para someterse a una operación y a la quimio, pues de otra manera viviría solo 3 semanas, ahora está bien. Tiene el aspecto de una veinteañera. En la fotografía de arriba la delimitación entre los dos quistes indurados se ha marcado en rojo. Las dos flechas de la imagen precedente señalan el respectivo punto de contacto con el ovario al que se refieren. La paciente cuenta que tenía también un sentimiento de sobrevaloración femenina en la constelación esquizofrénica activa de la médula. 26322. Ejemplo: megalomanía de potencia. Una paciente de 31 años sufrió un conflicto sexual a causa de que su marido bebía. Se le realizó una operación total, extirpación del útero y los ovarios, es decir, fue castrada. De esta manera el conflicto sexual perdió su punto de apoyo. Pero, ¿cómo se siente una mujer de 31 años, madre de 2 niños de 7 y 9 años, y que ha sido castrada? Su autoestima se destruyó por completo. Por lo que respecta al compañero, castrada, no se sentía más atrayente y ya no podía tener más hijos, como de hecho todavía quería. Se separó. Gestionaba un kiosco en la casa de la ex suegra, la cual ahora, tras la separación, le hacía la vida un infierno atormentándola de todas las maneras posibles. Pero hay que ver esta situación bajo el modo biológico. La suegra reaccionaba como un hombre, postmenopausia, el marido evidentemente también, y también la paciente en calidad de mujer castrada. Con 2 jefes en la misma casa, había 2 de más. La paciente tuvo una serie de osteólisis en la cuarta y la quinta vértebra lumbar y en el hueso sacro, todas denominadas metástasis, evidentemente del cuello del útero, epitelio pavimentoso, tal y como le dijeron. En poco tiempo, fue considerado un caso desesperado porque a pesar de la grave operación, hasta el tejido sano, se suponía que las metástasis se habían infiltrado ya en la columna vertebral lumbar.
La paciente sobrevivió con ayuda de la nueva medicina, ya que aprendió a entender las distintas correlaciones. En las 3 fotografías de la cuarta vértebra lumbar, foto central igual a ampliación de la imagen precedente, la foto de abajo es otro corte de la misma vértebra. Vemos una configuración de anillos concéntricos activa dispuesta con el centro a la derecha paramedial, pero que se extiende hasta la izquierda. Así comienza la osteólisis, es decir, con una configuración de anillos concéntricos en el hueso. La falta de autoestima tiene que ver, en mayor medida, con la pareja y, en menor medida, con los niños, poder tener todavía niños o no poderlos tener más. El foco izquierdo, con una estructura de anillos concéntricos que se empieza a notar es, en el caso de una paciente diestra, una falta de autoestima de no poder tener más niños. Podemos clasificar muy bien cada una de las osteólisis. Estas de la zona inferior de la columna lumbar y de la pelvis, y a menudo también del coxis, puede que signifiquen, me faltan el útero y los ovarios, ahí ya no valgo nada. La serie de imágenes precedentes, corte más alto a la izquierda, más profundo a la derecha, pero los dos más arriba de los ventrículos laterales, son tan impresionantes porque los focos de Hammer, hasta los 2 relés de los ovarios, están activos. Pero también los FH de los ovarios pueden estar activos con recaídas, actividad fantasma, ya que hace tiempo que los ovarios no están. También el conflicto sexual, imagen izquierda, flecha izquierda, está activo de un modo fantasma o medio activo, el útero con el cuello y el orificio del útero se extirparon quirúrgicamente. Pero las venas coronarias están presentes como órgano correspondiente y también está implicada la mucosa de la laringe en la parte frontal del FH. El conflicto sexual relativo al carcinoma del cuello del útero, junto con la úlcera de las venas coronarias, consistía en el hecho de que el marido alcohólico, al que ella amaba mucho a pesar del alcohol, la había traicionado con otra mujer. Y dado que le había querido mucho sufrió al mismo tiempo también un conflicto de pérdida bilateral, ovarios para el marido y los niños, de los cuales no sabía si se quedarían con ella o se marcharían, y un conflicto de separación brutal de la pareja, para el FH ver la flecha de arriba a la izquierda de la imagen derecha. El TAC ha salido técnicamente tan bien que nos permite ver los FH activos en el relé de la médula cerebral. La flecha de abajo a la izquierda muestra el FH de la parte esquelética derecha de las vértebras lumbares inferiores y de la pelvis. La flecha central a la derecha de la foto derecha muestra la parte esquelética izquierda de la misma zona. Al final se ve todavía un enorme conflicto de miedo frontal como FH activo frontalmente a la derecha, flecha superior derecha en la foto de la derecha, que pudo formarse solo en una segunda fase, después de que el lado izquierdo fuera ocupado por el conflicto sexual y de susto. Si para facilitar la comprensión pasamos por alto el FH cerebral a la izquierda en el relé del periósteo, conflicto de separación brutal del compañero, a la paciente le quedan todavía 3 de las denominadas constelaciones esquizofrénicas. Médula cerebral, relé del ovario a la izquierda y a la derecha igual a megalomanía sexual, a pesar de la histerectomía. Relé del esqueleto, FH a la derecha y a la izquierda cerebral igual a megalomanía. Corteza cerebral, FH activo en el relé sexual femenino, relacionado con las venas coronarias y del cuello, así como en el relé de la mucosa de la laringe, conflicto de susto, todo a la izquierda cerebral. Además un gran conflicto activo de miedo frontal relacionado con los arcos branquiales. Surge una gran paranoia, es decir, a la paciente se le había ido la cabeza por completo, lo cual ahora comprendemos bien. 264. La constelación esquizofrénica de la corteza cerebral. Confieso que este grupo ha sido el que hasta ahora he estudiado más ampliamente, ya que al principio tenía la idea equivocada de que las constelaciones esquizofrénicas tuvieran que ver solo con la corteza cerebral. Esto era un error, aunque aquí encontremos la mayor parte de las constelaciones esquizofrénicas que en la medicina oficial se llaman esquizofrenia. En cualquier caso es una ventaja que en base al contenido se pueden meter en este grupo muchísimas constelaciones esquizofrénicas de la corteza cerebral. Con este grupo aprendí también que la constelación esquizofrénica no solo tiene un suprasentido biológico propio, sino que también este suprasentido biológico tiene una sintomatología psíquica específica. Naturalmente antes no sabíamos todo eso y no conseguíamos encontrar nunca la relación entre la denominada locura paranoide y los 2 conflictos precedentes o 2 programas especiales biológicos con sentido. Ahora por primera vez, la psicosis, que como presunta enfermedad puramente psíquica no existe más en la nueva medicina, se ha vuelto biológicamente sensata y comprensible, y por ello también curable.
con el paciente como jefe del proceso, porque ahora se sabe que se debe o se puede hacer y también que no se tiene que hacer. Es difícil, mucho más difícil que antes, cuando se sedaba a los pobres enfermos, pero también es en gran medida una alegría y una satisfacción para los médicos poder ayudar con conocimiento y éxito a las personas afectadas. En las constelaciones esquizofrénicas de las que hemos hablado hasta ahora, a saber, la constelación esquizofrénica del tronco cerebral, la constelación esquizofrénica del cerebelo y la constelación esquizofrénica de la médula cerebral, podíamos, de algún modo, comprender incluso la constelación esquizofrénica del contenido de dos programas especiales, biológicos con sentido, EBS, originarios. También podemos comprender y reconocer las causas de los dos conflictos originarios para una parte de las constelaciones esquizofrénicas de la corteza cerebral como las constelaciones puramente motoras o sensoriales, la constelación de los dos centros de la glucemia, la constelación frontal o de la constelación de la retina, la denominada manía persecutoria. Esquema de un ataque del encéfalo. Las constelaciones esquizofrénicas especiales corticales, hasta ahora encontradas empíricamente como programa doble biológico con sentido, se consideran solo una pequeña parte de todas las constelaciones. En realidad existen más de 500 constelaciones corticales, ya que los dos hemisferios cerebrales son casi dos medias esferas que, hasta la fisura central divisoria, están completamente cubiertas de corteza. También las invaginaciones, como por ejemplo la ínsula. Aquí elegiremos y presentaremos algunas constelaciones particularmente frecuentes, sin pretensiones de abarcarlo todo. 2641. La constelación esquizofrénica olfativa. Aunque el bulbo olfativo, el bulbo del rinencéfalo, se encuentra en el centro de la base craneal, existen de todas formas, y en sentido estricto, un rinencéfalo derecho y uno izquierdo. Además, en general las fibras del olfato están cruzadas, es decir, la mujer diestra huele con la parte izquierda de la nariz al niño y con la derecha a la pareja. Hay por lo tanto las correspondientes constelaciones esquizofrénicas olfativas, disosmia paranoide del olfato, alucinaciones olfativas, etc. Hay que considerar los filamentos del nervio olfativo, primer nervio craneal, como un divertículo del cerebro y no propiamente como un nervio verdadero. 2642. Constelación esquizofrénica facial. Tenemos que distinguir aquí entre las imágenes espantosas o catastróficas que estamos obligados a ver ante nosotros, frontalmente, hemos visto o no queremos ver y que pueden provocar las denominadas constelaciones esquizofrénicas visuales, y el miedo en la nuca que a su vez puede implicar las cosas y afecta la retina, mitad derecha e izquierda, o puede implicar personas o animales afectando el cuerpo vítreo derecho o izquierdo. En las constelaciones esquizofrénicas de miedo en la nuca, también con combinación de retina y cuerpo vítreo, hablamos de manía persecutoria, aunque las dos persecuciones, miedos en la nuca, hayan sido en un principio muy reales. Un vistazo al mundo animal nos explica la cuestión. Entre los mamíferos, que son los animales más cercanos a nosotros, hay depredadores, como el lobo, el oso y el mono, el gato o el león, y presas como la oveja, el caballo, la vaca o el conejo. Los depredadores miran hacia adelante, al igual que el ser humano, originariamente depredador. Sin embargo, las presas miran de lado de tal manera que puedan mirar de algún modo hacia atrás para controlar si hay depredadores a las espaldas. Los hombres no son depredadores muy hábiles, se nutren preferentemente de alimentos vegetales y se puede decir que son al mismo tiempo depredadores y presas, por ejemplo del león y del tigre. Por eso está muy acentuada también en el hombre el miedo en la nuca típica de los animales presa. No solo tenemos que conocer estas cosas, sino también transferirlas al mundo natural para poder comprender. En la naturaleza ningún animal se puede guardar en casa para, por ejemplo, protegerse de los depredadores durante la noche. El grito de un animal en la cercanía herido mortalmente por el depredador libera todos los miedos. En ese sentido, una manía persecutoria en la naturaleza es solo una reacción de exceso de prudencia que estaba o está muy bien fundada. Gracias a la nueva comprensión biológica debida a nuestro conocimiento de la nueva medicina, estamos en situación de comprender perfectamente una parte de estas reacciones biológicas que en nuestra civilización no se consiguen comprender o se comprenden solo con mucha dificultad, por lo que las hemos definido como alucinaciones paranoicas. 2643. Las constelaciones esquizofrénicas del territorio, motoras y sensoriales. La pregunta se vuelve difícil o imposible en las constelaciones de la esfera del territorio que en el pasado han constituido la parte principal de las denominadas esquizofrenias.
En estas entran también las denominadas esquizofrenias paranoico-alucinatorias, el oír voces y la denominada psicosis maníaco-depresiva. En lugar de las viejas fórmulas y frases hechas sintomático-diagnosticales, aquí queremos ser nuevamente sistemáticos como los buenos artesanos, prescindiendo del rinencéfalo con la posibilidad de una constelación esquizofrénica paranoide del olfato y de la retina con una manía persecutoria inherente a la retina mediante cosas o el cuerpo vítreo, glaucoma, mediante animales o personas, entonces podemos subdividir la corteza cerebral de la parte anterior hasta la posterior, más o menos como sigue. Miedos frontales, de los que forman parte también el miedo a poner resistencia y el conflicto de miedo con repulsión, centros de la glucemia. Los conflictos motores de la corteza motora y los conflictos sensoriales de la corteza sensorial, piel, y de la corteza postsensorial, nervios periosteales. Después están las áreas corticales laterales, temporales, a la derecha y a la izquierda, los denominados centros de la esfera del territorio, que en principio pertenecían originariamente, o pertenecen todavía, al centro cortical motor y sensorial, pero que a causa de su dependencia hormonal ligada al sexo, forman un grupo aparte, al que se debe, entre otras cosas, el saltar, es decir, el pasar de un hemisferio al otro, de los conflictos y de los focos de Hammer al modificarse. La situación hormonal, etc. Se trata de constelaciones esquizofrénicas que tienen un suprasentido biológico en la práctica con una sintomatología propia que a primera vista no tiene, aparentemente, nada en común con el contenido de los dos conflictos originarios. A estas personas se les ha considerado siempre incomprensibles, paranoicos, locos. Ya que obviamente a menudo estaban presentes también los síntomas de las otras constelaciones y en el pasado no se sabía nada de las causas, estas constelaciones particulares otorgaban a las denominadas enfermedades mentales y psicopatías el sabor de la anormalidad incurable, completamente erróneo, como sabemos ahora. De hecho, las constelaciones son, en principio, completamente reversibles, vuelven inconscientemente a las viejas vías y a sufrir recaídas sin que ningún médico lo supiera o pudiera impedírselo, es decir, los viejos conflictos volvían a reactivarse. 2644. Las constelaciones esquizofrénicas motoras de la corteza cerebral. Una constelación esquizofrénica motora de la corteza cerebral significa que en las dos mitades del cuerpo está en curso una parálisis motora. Hasta ahora, con la medicina oficial, no sabíamos prácticamente nada de las causas relativas. A menudo se le llama esclerosis múltiple. Si en ese tiempo aparecían soluciones breves o largas para uno de los dos lados, entonces hablábamos de epilepsia. La definición de estas manifestaciones en la medicina oficial se daba siempre de una manera superficial en base a los síntomas. Si por ejemplo una mujer abandona a su marido llevándose también a los niños, el hombre diestro puede sufrir una parálisis de los músculos flexores del brazo derecho del compañero, del cual la mujer amada se ha escapado. Sin embargo, al mismo tiempo puede sufrir también una parálisis de los músculos flexores del brazo izquierdo, padre, niño, del cual se han fugado los niños. Si echa de menos a su mujer también como compañera sexual, pueden estar implicados al mismo tiempo también los flexores del brazo derecho de la pareja. Un hombre así, de un momento a otro, puede entrar en constelación esquizofrénica motora de la corteza cerebral. Entonces seguiría soñando despierto con mantener todo bajo sus brazos, mientras que en realidad cada vez sería menos posible hacerlo. En la fase CA, los músculos se atrofian o se va formando la necrosis. Eso que la medicina oficial llama también distrofia muscular. Hagamos ahora un pequeño anticipo de las constelaciones de la esfera del territorio. Si este mismo marido y padre ha sufrido al irse la mujer, como normalmente sucede, un conflicto de miedo en el territorio, que afecta la musculatura bronquial y, o, la mucosa bronquial con la sensibilidad de los bronquios, diestros, y además otro conflicto de miedo, femenino, relacionado con la musculatura de la laringe y, o, la mucosa y la sensibilidad de la laringe, entonces se encuentra inmediatamente en una constelación en suspensión. Otras pequeñas constelaciones esquizofrénicas motoras pueden afectar, fundamentalmente, a todos los grupos o ámbitos musculares más o menos grandes. La sintomatología psíquica es de vez en cuando diferente. En este contexto es también interesante el hecho de que las personas se puedan ver afectadas por una parálisis durante años, por ejemplo en la musculatura del brazo o del hombro sin que se diagnostique. Hasta que no son capaces de sostener un bolígrafo con la mano no se les considera paralíticos.
En el caso de las piernas es totalmente diferente. Enseguida nos damos cuenta, aunque sea solo por la manera de andar diferente y porque se cansa muy rápido cuando, por ejemplo, se camina en plano, se va en bicicleta o se sube en escaleras. No es otra cosa que una paranoia motora. 26441. Ejemplo: conflicto paracentral activo en suspenso y conflicto de miedo en suspenso en un joven denominado neurótico y psicopático. En psiquiatría, en general, a todo lo que no se comprende se le llama psicótico, por el contrario a lo que es excéntrico o incluso muy excéntrico, pero no comprensible totalmente, se le llama neurótico. Quien ha comprendido la nueva medicina sabe que una cosa puede transformarse rápidamente en otra, siempre que aparezca un nuevo DHS conflictivo o que se resuelva un conflicto. De esta manera no se ha podido encontrar jamás un sistema aplicable al caso concreto, ya que a menudo las fronteras parecían fluidas, cuando en realidad no lo eran. Se estaba demasiado ligado a los conceptos freudianos de conflicto de evolución lenta. Nadie se podía imaginar que, por ejemplo, se pudiera estar durante 3 meses en una constelación esquizofrénica sin haberlo estado antes y sin volver a estarlo después. Además, en el TAC cerebral las formaciones cerebrales del conflicto central se consideraban siempre solo como artefactos, negándole cualquier valor de diagnóstico. A menudo pasaba también que en el TAC de control se veía que la imagen precedente del conflicto central había desaparecido, y de la psique no se preocupaba ninguno. Se consideraba que estos círculos raros eran culpa del artefacto. El aparato a veces se vuelve loco, señor Hammer, se reirán de usted si considera esto como un criterio de diagnóstico. Que se rían tanto como quieran. Los diagnósticos son sencillamente evidentes. Esta imagen pertenece a un joven a quien no se conseguía clasificar bien, un marginado de la sociedad terriblemente maltratado por los padres, que iba de un asilo y colegio a otro, incluso habiendo terminado la secundaria y siendo muy inteligente, un caso destinado a la asistencia social. Pero este muchacho tenía un gran sueño, el sueño de su vida, que me describió minuciosamente en una larga carta. Este sueño era lo único que le ayudaba a soportar todas las injusticias, la miseria, la arrogancia de las autoridades frente a un caso social. Por este sueño terminó fatigosamente la secundaria en un centro de tarde para refugiados. Al final lo consiguió a los 18. Creyó que podría realizar el sueño de su vida y convertirse en bailarín. Les comunicó a las autoridades su íntimo deseo, y que solo de este modo y con esta profesión podría dar a sus semejantes todo aquello que tenía que dar. La respuesta fue una gran risotada por parte de aquellos encargados tripones, que se le metió en los huesos dejándole incapaz de decir ni una palabra más, como si le hubieran dado un garrotazo en la cabeza. El sensible joven abandonó la oficina llorando amargamente. El sueño de su vida se había destruido. Había sufrido un DHS con conflicto central, había recibido el peor golpe que se pueda recibir. Y cuando se destruye el sueño de la vida, se ve en el cerebro. Un conflicto central en suspenso, dentro del cual se metió como si fuera una coraza, sin volver a atreverse a pensar en el sueño de su vida. 26442. Ejemplo: conflicto central a causa de una operación de hernia. Las 3 primeras imágenes de TAC cerebral muestran el conflicto paracentral a la derecha, en la práctica solo resuelto un poco, un denominado conflicto paracentral en suspenso. Esta zona entre los hemisferios tiene que ver con la sensibilidad de las piernas y de las articulaciones. En conflicto paracentral de estas características cambió a esta niña. Para muchos niños de esta edad la terapia resulta difícil si se lleva a cabo de una manera intelectual psicológica y fácil si se realiza un buen sentido sano práctico. Estas imágenes pertenecen a una niña francesa de 4 años y muestran muy claramente un conflicto central en suspenso. Dicho con más precisión, se trata de un conflicto paracentral a la derecha. El centro de este conflicto paracentral se encuentra en la circunvolución postcentral, el centro sensorial, y afecta en particular los centros de relés interhemisféricos de la pierna izquierda, en mayor medida, y de la derecha, en menor medida. El DHS se produjo hace 2 años, cuando la niña tenía 2 años. Fue operada de una hernia inguinal a la derecha y de una hernia umbilical. Se hicieron 2 operaciones y no sabemos qué es lo que realmente sucedió. A los padres no les permitieron estar presentes. Probablemente la niña, en un pánico total, fue intubada contra su voluntad. Los padres, que iban a visitarla, notaron que estaba adelgazando rápidamente. Después,
Tras 4 semanas, cuando la trasladaron del hospital a casa, la niña era otra distinta. No tenía apetito, se desvelaba por la noche con calambres en las piernas, no podía mover la rodilla como antes y a menudo la tenía hinchada. En aquel punto, el diagnóstico de los médicos, en base a los síntomas, fue artritis juvenil de gonococo en la rodilla igual a artritis gonorreica, un diagnóstico del todo ignorante que no existe. La niña va a la guardería, pero como dicen, no está bien. Todavía está alterada psíquicamente, por la noche grita por los miedos nocturnos, sigue teniendo calambres en las piernas, aunque probablemente solo tenga la sensación de las piernas dormidas, es decir, una alteración en la sensibilidad de las piernas. En principio este caso, por el momento, no tiene nada que ver con la constelación esquizofrénica. El conflicto central y paracentral afecta a los dos hemisferios, pero claramente altera las oscilaciones cerebrales de la misma manera. Sin embargo, quizás no exactamente del mismo modo, ya que se trata de un conflicto paracentral. Si la niña tiene mucha suerte, conseguirá resolver este conflicto paracentral. Si no la tiene, terminará en el grupo de los denominados neuróticos. En cualquier caso, tendrá siempre el peligro de entrar en constelación esquizofrénica, siempre que en el hemisferio izquierdo se forme otro foco de Hammer por el correspondiente DHS. He aconsejado a los padres de hacer lo siguiente: comprar a la niña un perro boxer y permitir que el perro duerma en su cama. A menudo sucede el milagro. 2645. Las constelaciones esquizofrénicas sensoriales. Es importante saber que la motricidad y la sensorialidad, así como la inervación a la que se refieren, permanecen sin modificar durante toda la vida, también respecto al contenido, relativo a compañero o niño madre. Por ejemplo, la motricidad y la sensorialidad del lado izquierdo del cuerpo, lado cerebral izquierdo, en los diestros siempre es del compañero, mientras que el lado izquierdo del cuerpo, lado derecho cerebral, es siempre el del niño o la madre. En las personas zurdas es justo al contrario. Si se producen alteraciones hormonales o un conflicto activo, como bien sabemos, no se modifica, por ejemplo, la inervación de las arterias coronarias, lo cual ocurre a partir de la corteza periinsular derecha, sino que el conflicto con EBS salta al otro lado del cerebro, dejando de afectar en ese momento a las arterias coronarias, sino que afectará a las venas coronarias y, en el caso de la mujer, al cuello o al orificio del útero. Obviamente el contenido conflictivo se modifica correspondientemente. Esto lo decimos aquí solo a modo de recordatorio. El conflicto sensorial de la piel y de la mucosa, ambas formadas por epitelio pavimentoso, si está inervado desde la corteza cerebral, causará siempre una falta de sensibilidad y una neurodermatitis o, en el caso de la mucosa, hablaríamos de ulceraciones más o menos grandes. La fase de curación implica siempre hinchazón muy enrojecida, algesia, sensibilidad pronunciada al contacto y, o, picor, prurito. Un caso particular lo constituye a este respecto la psoriasis, a la que cuando es unilateral se le denomina neurodermatitis. Pero también la psoriasis se trata de dos programas EBS que, sin embargo, 1, están los dos en el mismo lado, superponiéndose y 2, están en fases distintas. Un programa EBS está en la fase CA y produce la descamación, el otro programa EBS está en la fase PCL y provoca el fondo rojo oscuro. Por supuesto existe también la psoriasis doble, es decir, que en los dos lados del cuerpo hay un proceso en fase CA y uno en fase PCL. Los dos programas EBS en fase CA, a derecha e izquierda, significan que estamos ante una constelación esquizofrénica sensorial verdadera. En la biología la sensorialidad tiene un valor social muy alto. A este respecto, es para nosotros mamíferos una continuación directa de la función social del tegumento externo, dermis, con respecto al proceso de amamantamiento del niño y del compañero. Si consideramos nuestra corteza cerebral como un enorme disco duro de ordenador, constatamos que la sensorialidad ocupa una cantidad de espacio 10 veces más grande que la motricidad, aunque esta última nos parezca mucho más importante, por ejemplo, en la parálisis motora de las piernas. El contenido de los conflictos sensoriales resulta del área en el que se ha interrumpido el contacto corporal niño-madre o compañero. Normalmente la mujer diestra lleva al niño con el brazo izquierdo, contra el pecho izquierdo, mientras que abraza a la pareja con el brazo derecho. En un doble conflicto de separación, por ejemplo disolución de un matrimonio, de hijo y compañero, o en dos conflictos de separación consecutivos de hijo y pareja, la madre,
persona o animal, se queda completamente aislada. Se encuentra en constelación esquizofrénica. Podemos valorar hasta qué punto esto es grave para el hombre o para el animal, además de por nuestra propia experiencia, por el hecho de que este centro cortical sensorial y postsensorial, para el periósteo, ocupa un espacio tan amplio en nuestra corteza cerebral. Incluso en los animales no sucede que, habiendo varios cachorros y varios compañeros, pase desapercibida la desaparición de uno de ellos. Todo lo contrario, como bien hemos podido observar en nuestra perra boxer Maja. Mis hijos le habían escondido uno de sus cachorros porque querían saber si Maja sabía contar. De hecho sabía, pero no contaba con números, sino con un modelo olfativo que se completaba cuando todos los cachorros estaban presentes. Metía la nariz en cada uno de los 11 cachorros que todavía estaban allí y aspiraba el olor, uno tras otro. Notó que el modelo no estaba completo, que faltaba un pedazo para completar el cuadro. Volvió a contar y recontar, 10, 20 veces. En aquel punto mis hijos no siguieron con el experimento y le devolvieron el cachorro a la madre Maja, pidiendo perdón con 2 ricas salchichas para compensar la injusticia y ella se alegró como si solo tuviera aquel cachorro. Pero comenzó de nuevo a contar, satisfecha, por enésima vez, para constatar que el modelo olfativo ya estaba completo. Un experimento interesante, que cada uno de ustedes puede realizar fácilmente, es el de la sensación subjetiva de frío durante el sueño cuando se está solo, y no se está tapado con el edredón. De hecho, si una persona duerme en contacto con un niño o un compañero o con los dos, no siente frío, aunque la superficie de piel en contacto sea muy reducida. Creo que el fenómeno de la constelación esquizofrénica sensorial es relativamente fácil de comprender. Es lo que hasta ahora hemos llamado neurodermitis bilateral, en la que el síntoma de la escamación de la piel, piel de pez, es bien reconocible clínicamente solo después de un cierto tiempo. Podemos decir también, generalizando un poco, que estas personas están en constelación esquizofrénica social si la escamación es bilateral. Están separadas del niño y del compañero. Ciertamente es más difícil la valoración clínica de una parálisis de la sensibilidad del periósteo en uno o los dos lados. Estas son las personas con las denominadas disfunciones del riego sanguíneo, que por ejemplo tienen siempre los pies fríos, incluso cuando se ponen calcetines gordos. El contenido del conflicto es una separación brutal. En la constelación esquizofrénica postsensorial, del periósteo, la sensación desagradable, el frío, se potencia notablemente. Al mismo tiempo, sin embargo, hay un estado psíquico social excepcional, el afectado está loco. Existen incluso los conflictos de separación en los que, por ejemplo, sentimos un hijo ya grande en un 80% como compañero y solo en un 20% como hijo. Con el DHS correspondiente de separación o de querer ser separado sufrimos al mismo tiempo un FH en los dos lados cerebrales, es decir, con un único conflicto nos encontramos inmediatamente en constelación esquizofrénica. 26451. Ejemplo, pseudoesquizofrenia, la denominada psicosis orgánica, con delirio de abstinencia, febrero del 1983. Primer delirio de abstinencia, un mes de hospital psiquiátrico con supuesto diagnóstico de esquizofrenia en base al hecho de oír voces, enero del 1986. Segundo delirio, tras una recaída en los estupefacientes por 3 años, de nuevo internamiento en la clínica psiquiátrica, oía voces, nuevamente diagnóstico de esquizofrenia. El asunto gira en torno a una pregunta decisiva: ¿por qué el paciente, que en el tiempo intermedio no muestra el más mínimo signo de psicosis, muestra por segunda vez los síntomas típicos de la psicosis con delirio? En los drogados las sustancias tóxicas causan una alteración regular de las oscilaciones base del cerebro, por ejemplo, también de los 2 hemisferios. Con esta alteración regular de los 2 hemisferios el paciente es extraño, pero no psicótico. No muestra ninguno de los síntomas que aparecen en la esquizofrenia, como oír voces o similares. Un atracón de drogas, es decir, dosis mucho más fuertes pueden provocar temporalmente una sintomatología paranoica muy intensa y conducir a un DHS agudo, como repetidamente he observado. Cuando después disminuye la intoxicación de drogas, permanece el conflicto del DHS, que es casi autónomo. Ahora el paciente, por ejemplo, tiene un foco de Hammer activo en un hemisferio. Sin embargo, en el otro hemisferio hay todavía la alteración por drogas, igual que en todo el cerebro. Es decir,
Un hemisferio tiene alteración por drogas y foco de Hammer, el otro solo alteración por drogas. Ninguno es normal. Pero si un hemisferio fuera normal se daría la condición por la cual el paciente de un modo nada llamativo tomaría la dirección de la sintomatología psicótica. Entonces mientras siga tomando drogas ninguno de los hemisferios oscilará normalmente y el paciente permanecerá psicótico esquizofrénico. Un proceso análogo puede suceder durante el proceso de desintoxicación de estas drogas, de nuevo las oscilaciones base de las dos mitades cerebrales son alteradas regularmente. Nuevamente ninguna de las dos mitades cerebrales es normal. Si el paciente era drogodependiente desde hace mucho tiempo o las dosis eran muy elevadas, entonces con toda certeza se llega al delirio, con razón muy temido. En muchos de los casos que he observado este delirio es casi por fuerza un DHS, y precisamente un conflicto central y con un conflicto de territorio. El paciente se siente expulsado de su paraíso de droga. Justamente aquí tenemos un caso así. Cuando pasó el primer delirio de abstinencia el paciente llevaba 16 años tomando heroína y hasis, desde los 16 años, solo interrumpido durante 15 meses que pasó en prisión, después de 10 años tomando drogas, porque cumplió condena por tráfico de heroína. Entonces se llevó a cabo la desintoxicación en la prisión competentemente mediante distraneurina. En la primera desintoxicación voluntaria que el paciente intentó llevar a cabo, motivado por su mujer, llegó al ya mencionado delirio que se convirtió en un DHS, conflicto de territorio. Oía voces, le metieron en una clínica psiquiátrica y allí fue tratado por una presunta esquizofrenia. Justo tras la estancia de 4 semanas en la clínica el paciente reincidió y se drogó durante otros 3 años. Cuando su mujer, que era su único apoyo, amenazó con dejarlo, el paciente intentó una segunda desintoxicación con el apoyo de su mujer. De nuevo falló y en enero del 1986 llegó al delirio. El paciente fue metido de nuevo en la clínica psiquiátrica. Y dado que oía voces y manifestaba delirio de despersonalización se le diagnosticó nuevamente esquizofrenia. Desde entonces el paciente no toma más drogas. Los síntomas psicóticos no han vuelto a manifestarse. En el TAC del cerebro se ven los FH en cicatrización en la zona parietal perinsular derecha, conflicto de territorio y conflicto de rencor en el territorio, posiblemente con frecuentes recaídas de breve duración, denominada abstinencia en suspenso. El porcentaje de recaídas, 98%, es presumiblemente tan alto porque el conflicto de dependencia tiene a menudo recaídas en un modo subliminal. Por ejemplo, una gota de alcohol o heroína y todo vuelve a comenzar. FH en cicatrización, sin embargo probablemente todavía activo por el conflicto de separación, las dos piernas, y conflicto de separación brutal, periósteo de las dos piernas. FH resuelto y en vías de cicatrización, central en la zona postsensorial, orgánicamente, periósteo tras conflicto de separación a causa del delirio. Flecha arriba a la izquierda. Conflicto de separación brutal del periósteo que afecta a la parte derecha del cuerpo, es decir, a la madre, a causa de que el paciente es zurdo. Flecha abajo a la izquierda, conflicto de pérdida, afecta al testículo derecho. Flecha arriba a la derecha, conflicto de separación brutal, afecta a la parte izquierda del cuerpo, es decir, al padre. Flecha central a la derecha, conflicto de marcar el territorio, constelación esquizofrénica. Flecha abajo a la derecha, conflicto de pérdida, afecta al testículo izquierdo, padre o compañero. Todos los conflictos están activos. FH del conflicto de territorio en cicatrización y FH del conflicto de rencor en el territorio. Posiblemente con breves recaídas, en la parte externa configuración de anillos concéntricos todavía nítida. 26452. Ejemplo, caída del cabello. Paciente zurdo con alopecia en la cabeza y la barba, conflicto de pérdida de la cara. En la Navidad de 1995 se produjo una fuerte discusión con el padre y la madre del paciente. En aquella ocasión el padre le dijo, no vuelvas más por aquí. No queremos volver a verte la cara. El paciente sufrió los 3 conflictos sensoriales ya citados. El conflicto de separación del padre causó la caída del pelo del lado izquierdo del cuerpo, mientras que el de separación de la madre causó la caída del lado derecho del cuerpo. La relación con el padre no se volvió a recuperar. Con la madre fue un poco mejor, pero el problema era que ella estaba de parte del padre. El paciente siempre había tenido una buena relación con la madre.
Le acariciaba siempre la cabeza y por eso el paciente proyectó el conflicto de separación en aquella zona de la cabeza. El paciente estaba en una constelación esquizofrénica sensorial doble, como nos muestran las siguientes tags cerebrales. 6 de mayo de 96. Los FH en la parte alta del cerebro y a la izquierda afectan la crecida del cabello, y de la espalda, a la izquierda, separación del padre, y a la derecha, separación de la madre, porque el paciente es zurdo. Los cabellos de la cabeza, hasta la frente, pertenecen casi a la espalda. 6 de mayo de 96. 2 FH a la derecha en la fosa craneal media, el izquierdo indica un conflicto en el oído, activo, oído izquierdo, que tiene que ver con el padre, dado que el paciente es zurdo. No vuelvas a aparecer por aquí, le dijo el padre. La flecha lateral indica el FH, trigémino, de la mitad izquierda de la cara, no queremos volver a verte la cara. Inervación de los pelos de la parte izquierda de la cara, ceja izquierda y parte izquierda de la barba. En el tronco cerebral, flecha más abajo a la derecha, se ve a la derecha un conflicto activo del prófugo, a la izquierda, flecha izquierda, uno cicatrizado. Sorprendentemente hasta ahora ninguno ha notado la sintomatología renal. Se debía haber encontrado un gran carcinoma de los túbulos colectores en el riñón derecho. 6 de mayo de 96. La zona izquierda del trigémino para la parte derecha de la cara, relativa a la madre, está fuertemente activa, por eso se han caído los pelos de la ceja derecha y la parte derecha de la barba.